Bueno, chicos, en primer lugar decirles que participen, ya me imagino que habrán visto la clase o los audios, ayer o antes de ayer estuvimos ahí avisando. Entonces, bueno, me paran en cualquier momento, yo pongo el chat o ustedes, Martina, Luzmila, me dicen si van haciendo preguntas, que ¿Quieres que te ahí es comparta mejor. pantalla o no, Pablo? No, por lo de la clase, qué sé yo, no, es que iba a hablar medio en general y luego Perfecto. que los chicos hagan las preguntas, ¿no? Así es que, bueno, hoy día el tema que nos toca, o el presupuesto de la responsabilidad que nos toca, es el factor de atribución. En orden al, esperen que voy a bajar esto, en orden al factor de atribución, ustedes siempre, por supuesto, en esta parte de la materia, nosotros estamos viendo la estructura de la responsabilidad civil y aparecen estos cuatro presupuestos que se lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades: el daño y la antijuridicidad, que ustedes ya han visto. Ahora va el factor de atribución y en último término va a ir la relación causal. Ese es el orden que tiene el Código Civil y Comercial, el orden de aparición de estos presupuestos de la responsabilidad. Cuando nosotros hablamos de factores subjetivos y objetivos, esto está íntimamente relacionado cuando nosotros nos referimos a la responsabilidad subjetiva y objetiva, que es, digamos, el gran tema o el momento a partir del cual nos empezamos a dividir, a distinguir o a diferenciar del derecho penal. Porque en el derecho penal, como ustedes saben, por lo general la responsabilidad es subjetiva. Nosotros trabajamos la responsabilidad objetiva desde hace muchísimo tiempo y a nivel legislativo claramente aparece en el Código Civil con la reforma de la 17711, aunque antes ya habían supuesto de responsabilidad objetiva. Para entender un poco lo que es el factor de atribución, ustedes tienen que pararse en lo que es el acto dañoso civil. En el acto dañoso, ustedes tienen un sujeto que es el que aporta la fuerza dañadora, por ejemplo, un automotor, ¿m? Que está en movimiento, va por la calle, y también tienen del otro lado un sujeto que aporta el bien que resulta dañado. Pensemos en el peatón que cruza la calle y es atropellado. Entonces nos encontramos con estos dos sujetos. En verdad nos encontramos con el peatón que sufre un daño y nos encontramos con una cosa, le vamos a ver si es un hecho de la cosa o no en próximas clases, pero vemos que hay una fuerza dañadora que partió de una cosa, que en este caso fue el automotor. Frente a esa situación, uno se tiene que preguntar si es justo que la víctima tenga que soportar las consecuencias económicas del daño. Porque la realidad es que en principio quien corre con las consecuencias económicas del daño es la víctima, salvo que se traslade a otro sujeto. Si no las trasladamos a las consecuencias económicas, es la víctima la que tiene que soportarlo. Va a ser la víctima la que se va a ir al hospital, si puede, a internarse, el gasto de medicamentos, etc. Salvo que se trasladen esas consecuencias económicas. ¿Por qué? Porque ese daño físico que sufrió la víctima nunca más desaparece del mundo. Lo sufrió y lo va a seguir sufriendo y para atrás no podemos volver, aunque el 1740 nos diga que la reparación intenta llevarnos al estado anterior. Pero eso es mentira. Vamos con los daños a la integridad psicofísica. Entonces, el daño no desaparece del mundo. Lo único que podemos hacer, dicen los autores, es correrlo o trasladarlo de bolsillo, cambiarlo de bolsillo, porque cae en el bolsillo de la víctima y vamos a ver si lo podemos trasladar a otro sujeto. Entonces, para trasladarlo a otro sujeto, esa carga económica, tiene que haber una razón, no se puede trasladar porque sí. Esa razón es lo que le llamamos factor de atribución. Entonces, el factor de atribución, por definición, es la razón suficiente que justifica que el daño sufrido por la víctima se traslade económicamente a otro sujeto. ¿Quién es ese otro sujeto? Y bueno, puede ser el autor del daño, o puede ser un tercero, pensemos en el principal que tiene que pagar por el hecho del dependiente, o puede ser el dueño del automotor del ejemplo.
De manera entonces que nosotros decimos que se trasladan esas consecuencias económicas de quien partió esa fuerza dañadora, y vamos a ver que en algunos casos va a esta razón a anidar en la reprochabilidad de la conducta del autor, y hay otras veces que se pone el foco en otras razones que están alejadas o son ajenas a la reprochabilidad de la conducta. Entonces, ustedes, cuando ya tienen presentados estos presupuestos de la responsabilidad, del daño y la antijuridicidad, la van a ver la causalidad. Les adelanto solamente que la causalidad, porque es necesario para ver un poco el tema de hoy, esta causalidad es ese enlace material que debe existir entre el hecho y el daño. Es esa condición antecedente para que el daño se produzca. Pero, bueno, es esa conexión, por decirlo, física, o ese nexo que existe, que es solamente físico. Por eso decimos que con la causalidad nosotros vamos a determinar quién fue el autor. No determinamos quién fue el culpable. Solo quién fue si el factor de atribución es subjetivo, si allí ese autor es culpable o no. Entonces, para un poco definir estos dos factores de atribución, el subjetivo y el objetivo, uno tiene que siempre pensar en esa evolución, que ya la han visto en las primeras clases, de esa responsabilidad civil, que fue de una responsabilidad civil enfocada en la figura del deudor, que decimos deudor, pero es el autor del daño o el deudor en una obligación, por ejemplo en un contrato. Entonces, como el enfoque estaba en el deudor, lo que analizábamos y tratábamos de detectar es si hubo culpa en el obrar de él. Por eso, en ese sistema, bajo ese sistema, regía esta regla de no hay responsabilidad sin culpa, que es la que trae el Código Civil de Vélez, heredada del Código Civil francés, en ese artículo 1067 del Código de Vélez y 1109. Pero cambió el foco y la mirada dejó de estar puesta en el deudor, en el autor, en el daño injustamente causado que les hablaban en la clase pasada o sola, y nos fuimos con la mirada hacia el acreedor, hacia la víctima. Y acá ya hablamos del daño injustamente sufrido, porque tenemos conciencia de esto, de que la víctima cuando sufre el daño es él el que tiene que correr con las consecuencias económicas del daño. Entonces, si es injusto que él tenga que soportarla, la vamos a trasladar. Entonces, ¿cuándo estamos en presencia de un factor subjetivo de atribución? Y bueno, cuando la razón por la cual se trasladan esas consecuencias económicas aniden en la reprochabilidad de la conducta del agente, del autor del daño. Y esa reprochabilidad de la conducta puede ser a título de culpa o a título de dolo. Eso son las dos posibilidades que tenemos, que nuestro código nos trae, o los dos supuestos de factores subjetivos, la culpa y el dolo. ¿Qué nos interesa para hablarlo en forma genérica? Y ustedes, y bueno, y todos los detalles están ahí en los videos. Nos interesa que ustedes vean cómo es el funcionamiento tanto de los factores subjetivos como objetivos, y una forma de ustedes poder detectar cómo es el funcionamiento es a través de las eximentes de responsabilidad. Cuando nosotros nos encontramos frente a un factor subjetivo, que puede ser la culpa o el dolo, y generalmente será la culpa, allí la eximente de responsabilidad a cargo del deudor o a cargo del autor del daño va a ser la demostración de la diligencia debida, o también le denominan la no culpa. De esa forma se libera. Entonces, si a mí me atribuyen culpa, yo me puedo liberar diciendo, miren, yo fui diligente. Y bueno, ¿y cómo hacemos para acreditar eso o para acreditar la culpa? Y la respuesta nos la da el 1724. El 1724, que es el que nos define la culpa y nos dice que la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida. Y ustedes dirán, pero ¿cuál es la diligencia debida? Y bueno, ahí el juez va a tener en cuenta la naturaleza de la obligación, no es lo mismo para los distintos tipos de obligaciones, y las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Esos son los dos módulos que va a tener en cuenta el juez para poder
determinar si hubo diligencia debida o no, y si hay allí está acreditada o no la culpabilidad. Después el 1724 se encarga de definir el dolo, en donde la única modificación en relación al Código de Vélez es que no solo regula el dolo directo, sino también el indirecto o dolo eventual, que como ustedes lo conocen en derecho penal. Entonces, cuando el factor de atribución es subjetivo, yo tengo que acreditar esa omisión de la diligencia debida, el acreedor o la víctima tiene que acreditar la culpa, la omisión de la diligencia debida, y el demandado, que va a ser el deudor o el autor del daño, se va a liberar acreditando la no culpa o la diligencia debida. Esto cambia totalmente si el factor de atribución es objetivo. Si el factor de atribución es objetivo y nos vamos a la denominada responsabilidad objetiva, el legislador ha pensado en otras situaciones u otras cuestiones por las cuales trasladar esas consecuencias económicas del daño, porque reconoce que es injusto que la víctima tenga que soportarlas económicamente. Entonces las traslada. Y bueno, el legislador ya del 68 con la 17711 fue incorporando más claramente factores objetivos. El listado es extenso, los más importantes son el riesgo creado, para los cuales ustedes van a tener una clase específica donde van a ver el daño por la intervención de las cosas, riesgo creado y las actividades riesgosas. Otro factor objetivo es la equidad, otro factor objetivo es la garantía, otro el exceso a la normal tolerancia, la responsabilidad del Estado, no de los funcionarios, sino del Estado, está basada en factores objetivos, que tienen otra denominación, falta de servicio, igualdad en las cargas públicas, etc. Hay varios factores de atribución y van objetivos y van apareciendo en el tiempo. Estos son los más conocidos. Bueno, cuando el factor de atribución es objetivo, ahí se produce, ahí tendremos que ver cada uno de los supuestos. No tenemos una respuesta sola, como tenemos en 1724, que al acreedor le alcanza con demostrar la omisión de la diligencia debida o la culpa. Acá, según los factores, el acreedor o la víctima tendrá que demostrar algo. Pero la verdad que el mayor esfuerzo probatorio en un juicio se lo va a llevar el demandado. Por ejemplo, si vamos al caso del automotor, que damos el ejemplo más temprano, a la víctima le alcanza con demostrar lo que se llama la intervención activa de la cosa, que muy rápidamente acá se alcanza con demostrar la conexión o el contacto material entre la cosa y el peatón, entre el automotor y el peatón, y con eso solo se desplaza, digamos, la carga de la prueba y allí va a estar acreditada una presunción de causalidad. Lo van a terminar de ver en causalidad, pero esto necesita explicárselo para ver el factor objetivo. Demostrando eso solo, demostrando ese contacto material o demostrando esa intervención activa de la cosa, es el demandado, que si es por riesgo o vicio de la cosa, va a ser el dueño o guardián de ese automotor, por ejemplo, el que iba manejando, puede ser el dueño, puede ser el guardián, no va a poder liberarse demostrando la no culpa. Y no va a poder liberarse demostrando la no culpa porque el problema no está en la reprochabilidad de la conducta. La conducta del autor es irrelevante ahí. Tan es así que el 1722 del Código define el factor de atribución justamente en este sentido. Le dice el factor es objetivo cuando la culpa de la gente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. Y ahí nomás el 1722 nos dice cómo se libera. En nuestro caso, el dueño guardián, por ejemplo. Se libera acreditando la causa ajena. Entonces, acá, para que ustedes vean la diferencia con el factor subjetivo, no puede eximirse o no se va a eximir de responsabilidad
acreditando con el yo fui diligente. Aun cuando diga yo fui diligente, tan diligente que yo no iba manejando el auto, lo mismo va a responder. La forma que él tiene de liberarse es acreditar que fue otro. No le alcanza con el yo no fui, va a tener que decir fue otro, el autor de este daño. Y bueno, ¿y quién fue? Y fue la víctima que se tiró abajo de la rueda del auto, pero tendré que acreditarlo, el hecho del damnificado. O fue un tercero por el cual yo no debo responder, me atropelló el auto, un auto que venía atrás, y yo por eso me desplacé y te colisioné, ¿sí? Un tercero extraño, o un caso fortuito, el hecho de la naturaleza. ¿Eh? Ese caso fortuito o ese hecho de la naturaleza, por supuesto, es ajeno a esa cosa que causa el daño. Y esa es la única forma que tengo de liberarme. Porque si el daño es por un defecto que tenía el automotor, frené y no frenó, y ahí yo respondo, porque por el vicio o riesgo de la cosa es responsable el dueño guardián. Entonces, para ir cerrando este tema, a mí me interesaría que ustedes entiendan bien, y si no me hacen las preguntas, cómo es el funcionamiento. ¿Es el acreedor o la víctima la que va a tener que demostrar la culpa del factor subjetivo y el deudor o el autor para liberarse va a tener que acreditar la no culpa o la diligencia debida? Para ahí nos tenemos que ir al 1724. Y si el factor de atribución es objetivo, la víctima tiene una carga probatoria, pero es menor, es más liviana. En este caso del riesgo, solo basta con acreditar el contacto material, y es el demandado quien para liberarse va a tener que acreditar que fue otro. Fue la naturaleza, fue un tercero extraño o fue la propia víctima la que se lo causó. Estos dos supuestos de factores subjetivos y objetivos se dan tanto en la órbita contractual y en la extracontractual. Nosotros, yo les voy mencionando ejemplos, pero están todos relacionados con la extracontractual, pero siempre les menciono acreedor y deudor. Puede darse también en la órbita contractual, y la forma de detectarlo es con el objeto de la obligación. Si la obligación es de medios, que ustedes ya tuvieron la obligación es 1, el factor de atribución es subjetivo. Esta es la problemática que tenemos en obligaciones 1, que le damos medio y resultado, pero no saben todavía el factor de atribución. Entonces termina de cerrar en esta clase. En la obligación de medios, si ustedes se fijan el cuadrito que hemos hecho en obligaciones 1, en la obligación de medios, el deudor se compromete a desplegar una conducta diligente. Entonces, la víctima, que va a ser el acreedor, para hacerlo responsable, va a tener que demostrar la culpa. Otra vez, nos vamos al 1724. Va a tener que demostrar la culpa. Porque lo que estaba en juego en el objeto de la obligación era la diligencia debida. Y el demandado, por ejemplo, el médico, el abogado que es demandado, va a tener que acreditar para liberarse la no culpa o la diligencia debida, lo mismo con el 1724. Ahora, cuando nosotros hablamos de factores objetivos de atribución, tenemos que pensar en las obligaciones de resultado. Esas obligaciones de resultado, que también las vieron en obligaciones 1, y fíjense que cuando lo comprometido no es la diligencia de la conducta, sino un resultado determinado, por ejemplo, todas las obligaciones de dar, yo te tengo que entregar la heladera en una compraventa, allí el mero incumplimiento ya está revelado porque no se dio el resultado, y con eso solo se traslada la carga de la prueba, y el demandado, que es el vendedor, para liberarse va a tener que acreditar alguna de las mismas eximente que dijimos. El hecho del damnificado, un caso fortuito ajeno, o el hecho de un tercero extraño. Entonces, la órbita obligacional o de responsabilidad obligacional o contractual, la forma de visualizar el factor subjetivo u objetivo será a través de esta distinción que nosotros hacemos entre obligaciones de medio y de resultado. Fíjense que el Código Civil se encarga de decirlo claramente en el 1723, que se llama responsabilidad objetiva, y dice
refiriéndose a la órbita contractual, dice cuando de la circunstancia de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva. ¿Mm? Bueno, esta es un poco la idea y lo que quieran ir profundizando, vamos a ver. Y me dejan tomar un mate. ¿Te cansaste de hablar, Ya Pablo? me cansé. Hola, Leo. ¿Cómo Hola, andás, Leo? y hola, Raúl, que los vi ingresar, y bueno, y a todos los chicos que ingresaron Buenas. enseguida. Entonces, a mí se me ocurre pensar, Pablo, Sí. que después de lo que vos has dicho, también explicado, que uno podría decir, decime cómo te liberás y te diré cuál es el factor de atribución que te Exactamente. corresponde. Exactamente. Con un aditamento que muchas veces en la norma no aparece el dato de cuál es el factor de atribución, pero generalmente aparece el eximente. Entonces, si aparece el eximente, ustedes fácilmente nos pueden responder cuál es el factor. Por ejemplo, en los establecimientos educativos no dicen, no sé si ahora quizás con la reforma, pero Igualmente, dice el eximente, dice caso fortuito, antes no lo decía. para que me fijo ahora. Para, ya te digo. Ahora el legislador, porque como son todos profesores de obligaciones, lo que hicieron el código, se molestaron en poner el principal responde objetivamente, este responde objetivamente. Bueno, pero eso antes no existía. El 1113 o el 1117, que era el de los dueños de establecimientos educativos, no decía nada, pero siempre trae la eximente. Entonces decía que se liberaba por el caso fortuito. Si yo digo que se libera por el caso fortuito, ¿cuál es el factor de atribución? Martina, no diga nada. A ver, bien, el chico morado, el que le gusta Objetivo. el color morado. A ver, Tomás El chico de Montenegro. morado. Vamos. El chico morado, El chico vamos. El morado. factor de atribución objetivo. Claro. A ver, ¿por qué, Tomás? Muy bien tu respuesta, pero ¿por Y qué sería? porque, A ver, pensemos. porque, o sea, el factor debe ser objetivo por la verdad, profe, me mató con la pregunta. Claro, vos no pensés A en ver cuál si la es. preguntamos a ver al No Leo. es pensar cuál es el factor. Vamos a pasar a otros sino- colores más celestinos, vamos. ¿Qué pasó? Vamos, Sí, Leo. para que no se te cortó. Es que Leo no está con el tema de los colores. Es que hoy empezamos con los colores. ¿Viste? Una quería amarillito, otro Yo le dije moradito. que Y saquen el morado, Leandro, pero bueno, entraste vos pero y no, ahora a nadie Leo no habla le nada. gusta ni el morado ni el amarillo. Ni el rojo ni el morado. No. Te lo vamos a hacer todo celestito, Leo. Pero para, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Que ¿por qué? Ya me Y olvidé hay yo. casos fortuitos, y la norma dice caso fortuito, porque es ¿Cómo te das cuenta objetivo. vos que factores de atribución objetivo, subjetivo? Tomás dijo bien, sí, yo me doy cuenta que el factor es objetivo, Porque, pero dice no sé por qué. Porque en realidad... los factores objetivos... Yo lo sé. Ay, la Vero lo sabe, dejala. Ah, otra Yo de semana. último momento. Los Vamos. factores objetivos, para liberarse, requieren la fractura del nexo causal. Entonces, y uno de los elementos que fracturan el nexo causal es el caso fortuito. Es por eso que lo eximente. No, pero no sé si querías agregar algo. La Sol Ahora Grimal no, lo dice porque causa la ruptura del nexo causal. ahora no, dice, no quiero decir nada. Ahora, a ver, No, Vero, no, sí, por supuesto, sí, está bien, era la causa ajena que obviamente son tres y una de ellas es el caso fortuito. ¿Y las otras dos cuáles son, Leo? El hecho de la víctima, el código de Vélez-Arfield hablaba de culpa de la víctima, acá se habla de hecho de la víctima, y el hecho de un tercero por el que no debo responder. Ustedes Ahí está, acuérdense, entre los dos la respondí. claro, pero muy bien. Ustedes acuérdense que los factores objetivos no se definen ni se deciden en el plano de la culpabilidad, se deciden en el plano de la causalidad, que es un elemento previo, aunque lo estudien en las clases que sigue, pero es un elemento previo a la culpabilidad. El juez primero analiza y trata de ver quién es el autor, y después de detectado el autor, va a ver si este sujeto es imputable. Claro, Entonces, las razones por las que no se... Sí, ¿cómo? bueno, terminar. Creí que habías Pero terminado. claro, cuando hay causa, por ejemplo, cuando el daño lo causa la cosa, como en el caso del automotor, ahí nunca trascendemos al plano de la culpabilidad, o no deberíamos. Nos quedamos en el plano de la causalidad y lo resolvemos con eso, con esta
con estos criterios que le decíamos, demostrando que hubo contacto con la cosa, y el demandado demostrando el rompimiento del nexo causal o la causa ajena. Como ven, no hay nada de culpabilidad y hay todo de causalidad ahí. En cambio, cuando el factor es subjetivo, ya hemos establecido quién fue el causante y nos vamos a analizar la culpabilidad. Y ahí funciona esto de diligencia de vida y no culpa, ¿no? No, porque Por supuesto que una cosa, si el factor es subjetivo y demuestro causa ajena, también me libero, pero no hace a ese factor de atribución. Me libero porque estoy demostrando, haciendo caer a otro presupuesto de la responsabilidad, que es la causalidad. claro, justo quería agregar eso, que más allá de que también en los factores subjetivos se podría interrumpir el nexo causal, también se podría uno liberar acreditando que hubo un hecho de la víctima. Y además, ¿cómo se llama? Porque, ¿qué pasa? Los factores objetivos se trasladan las consecuencias del daño, no se hace un análisis de reprochabilidad, de si se puede reprochar o no en la conducta de quien genera el daño. Las razones por las cuales se hace una persona responsable son otras, entonces por eso uno no se indaga en la culpa a la hora de atribuir responsabilidad y por lo tanto tampoco se puede liberar demostrando que no hubo culpa de su lado a la hora de causar el daño. Exacto. Claro, eso, porque acá también hay otro temita más que nos va a, no sé si complicar un poquito, pero cuando nosotros hablamos de los presupuestos de la responsabilidad civil, como bien decía Pablo, y creo que también lo recordaba Sebastián Márquez en otras clases, cuando uno empieza a analizar un caso de daño y perjuicio, por ejemplo, un accidente de tránsito, lo primero que uno va a mirar es la relación de causalidad, es decir, ese hilo que nos va a unir el hecho dañoso con su autor. Y además, después van a ver que nos van a decir por qué consecuencias respondo. Después de ese paso, vamos a ver muy bien lo que decía Pablo, y más vamos a ver si responde por un factor de atribución, subjetivo o objetivo. Porque el factor de atribución es la esencia misma de la responsabilidad, es el fundamento de la responsabilidad, es lo que nos explica por qué yo tengo que salir a pagar un daño que sufrió otro. Es lo que nos explica si el daño se queda en la víctima o se traslada económicamente al sujeto que lo causó o a un tercer sujeto que va a responder por él. Entonces, por eso es tan importante el factor atribución, porque se relaciona con el fundamento mismo de la responsabilidad. Si el factor es subjetivo, se nos complica con otro puntito más, que es la imputabilidad de la conducta. Exacto. ¿Se cortó? No, ahí se escucha. Que se nos... ¿Me escuchan? Que yo les digo que si el factor es subjetivo, se nos complica con otra cuestión más, que es la imputabilidad de la conducta, es decir, que cuando el factor es subjetivo requiere un requisito más de la responsabilidad civil, que es la imputabilidad de la conducta, es decir, que el acto haya sido realizado con discernimiento, intención y libertad. Porque para poder predicar la culpa de alguien, es decir, para poder reprochar esa conducta, necesitamos que esa persona entienda y comprenda que lo que ha hecho está mal. Si no lo entiende, no le podemos reprochar la conducta. Entonces, cuando existe factor subjetivo de atribución, requiere también agregar ese elemento más de la responsabilidad civil. En cambio, en el factor objetivo, no. El factor objetivo prescinde de toda idea de culpa. Por eso ya van a ver ustedes que en el 1007, creo que 51, 52, por ahí, ya lo busco, 50, daños causados por actos involuntarios, es decir, se responde por los actos involuntarios, es decir, se va a responder por razones de equidad, que es un factor objetivo, por actos involuntarios y por actos que han estado hechos sin discernimiento, intención o libertad. ¿Por qué? Porque acá prescindimos de la idea de culpa y del reproche, pero en el otro tenemos que agregar como una quinta pata, que es la imputabilidad de la conducta. Bien. O la atribución de la conducta, como tiene diferentes nombres, imputabilidad de primer grado, atribución y demás. Pero sí o sí, ahí requerimos como ese requisito más. Y después, bueno, y la clave de esto y la clave de toda la materia es ver si la responsabilidad hay que atribuirla de manera subjetiva u objetiva, tanto aquella que devenga de la violación de la palabra empeñada, o sea, por el incumplimiento obligacional, o la responsabilidad provenga de la violación de la palabra empeñada, del deber general de no dañar.
siempre se va a jugar igual la responsabilidad. Siempre tenemos que ver, después de analizar la relación de causalidad, si hay causalidad entre el daño y el autor, tenemos que analizar el factor de atribución. Si esa conducta es atribuible, ya sea subjetiva u objetivamente. Y así se va a jugar toda la responsabilidad. Por eso es tan importante saber muy bien cuál es el factor de atribución y cuál es la eximente de ese factor de atribución. Que tenemos las eximentes genéricas y eximentes específicas. Alguna responsabilidad, como decíamos recién, establecimiento educativo, es una responsabilidad más agravada que va a tener una solita. Y eso era un poco lo que yo quería recalcar, como para ir metiéndole en la cabeza esta importancia de ver, y qué es lo que debo probar también. Eso también, como les decía Pablo, es re importante. ¿Qué es lo que pruebo? ¿Quién prueba la culpa? Normalmente el que la invoca. A veces se puede presumir. En cambio, en los factores objetivos de atribución, la víctima le basta probar normalmente la intervención activa, como les decía Pablo, de la cosa. Es decir, que el riesgo vicio de la cosa o de la actividad fue la causa adecuada del daño. Y de ahí se activa la presunción de responsabilidad. Y en la otra parte, no sé, el sindicado como responsable es el dueño guardián, por ejemplo, el automotor o el organizador de la actividad, el que debe demostrar la eximente. Y así se jugaría siempre la responsabilidad. Esta es la clave, digamos, de prácticamente la mitad de la materia. No sé si lo dijo Pablo, pero que el código 1720 algo, no me acuerdo el número, dice que ante falta de previsión normativa, el causal es el factor subjetivo, digamos, es la culpa, si no hay una norma que establece. 21. 1721. Claro, Perfecto. porque si no tenemos un factor de atribución, la norma residual que cierra el sistema es la culpa. Ante la duda, el factor de atribución va a ser subjetivo, que esto es criticado también por la doctrina. De todas formas, el código se encarga de que está regulado todos los supuestos, claro. Es raro ver un caso donde aparezca esto, pero eso es muy importante, que están en la clase stack, en requisitos de la culpa, ahí lo ponemos, los distintos requisitos, y ahí está lo de la imputabilidad, porque tienden a confundirse porque vienen con la cabeza por ahí del derecho penal, y la imputabilidad no es un presupuesto de la responsabilidad en materia civil. La imputabilidad es un presupuesto de la culpabilidad. Exactamente. Es un presupuesto para que funcione el factor subjetivo. Pero ya vieron ustedes, hay muchos casos de factores objetivos donde es irrelevante la imputabilidad. Y bueno, y si es inimputable el sujeto y causa daño, no por eso va a dejar de ser responsable. Eso también nos diferenciamos del derecho penal, y también lo desarrollamos en la clase, este factor de atribución objetivo, que es la equidad. Cuando el daño es causado por un acto involuntario, en principio se responde, y con todos los criterios que establece la norma 1742, 1750, que ahí ustedes lo van a ver. Yo les haría una preguntita a los chicos, a ver si... Gabriel Arnold está callado. Gabriel Arnold está levantando la mano. Cuando dije voy a hacer la pregunta, ya está levantando la mano. Muy bien. La pregunta sería la siguiente. Si en la clase de Federico Ossola, los que estuvieron, él hablaba de una antijuricidad subjetiva y objetiva. El tema que ha dado Pablo hoy, como esto de la escuché la pregunta. Que si le encuentran a lo que habló Federico Ossola de la antijuricidad subjetiva y objetiva, alguna relación con esto de los factores de atribución. Subjetivo, claro. Exactamente. A ver, ¿qué relación le pueden encontrar? A ver, ¿quién se anima a pensar? ¿Quién se la antijuricidad subjetiva? Nadie se anima. Nadie se anima. A ver, ¿querés que marque a uno? No, pobre chico. ¿Qué? Vos decís que no busca ninguno. Pobre. A ver, yo les recuerdo, la antijuricidad objetiva, la antijuricidad en general es la contrariedad, ¿no es cierto?, de una conducta o de un resultado con el ordenamiento jurídico, visto en su totalidad. La antijuricidad objetiva
basta esa contrariedad de la conducta con el ordenamiento. Por ejemplo, si un nene de 4 años, de 7, vamos a ser más grandecito, un nene de 7 años dispara un arma y mata, su conducta es antijurídica. Objetivamente. Y la antijuricidad subjetiva requiere que el sujeto comprenda que está cometiendo un acto contrario al ordenamiento jurídico. Entonces, por ende, este ejemplo del nene de 7 años que dispara el arma y mata, no sería una conducta antijurídica. La pregunta entonces sería, ¿cómo lo podemos relacionar con la responsabilidad subjetiva y objetiva esto? ¿Y por qué razones? ¿Qué pasa si hoy en el ordenamiento nuestro, un nene de 8 años ahora, o una nena, vamos a poner para cambiar, una nena le clava el cuchillo a la vecina? ¿Y sería un factor subjetivo eso? Y eso es lo que queremos saber, a ver. Y bueno, eso sería un factor subjetivo, perdón, objetivo, porque no importa la culpabilidad, sino solamente que sea, que esté incumpliendo la norma, digamos. O sea, no importa la culpabilidad, en ese caso hablando, no. Cande, no del factor, a ver, de antijuricidad. ¿Cómo? Estás hablando de antijuricidad, de la contrariedad de la conducta con la norma, a ver. ¿Sí o de factor? Sí, pero, o sea, la pregunta no era cómo se relacionaban. Claro, pero bueno, pero por eso te digo de que estás, si eso, lo que vos estás diciendo, el ejemplo para vos sería antijuricidad de qué tipo Y el factor de atribución. Bueno, sería la antijuricidad subjetiva con el factor objetivo. ¿Y por qué sería subjetiva la antijuridicidad? Es una nena de 8 años. No estamos tomando examen, se pueden responder los otros también. Igual, o sea, no estuve en la clase de antijuricidad y todavía no puedo escuchar el audio, pero más o menos con lo que dijo la profe. No importa, Claro, lo importante pero ahora es razonarlo. Profe, ¿puedo hablar? Para mí Pero sería muy bien. antijuricidad objetiva porque transgredió la norma, Claro. y sería el factor objetivo porque se puede invocar un caso fortuito, no hay dolo, o sea, no comprende, no tiene la capacidad para obrar con dolo, ni tampoco con culpa, porque, o sea, el Código Civil nos dice que los actos de las personas, los actos ilícitos de las personas menores de 10 años no se van a considerar con discernimiento, ¿puede ser? Sí, exacto. Son hechos sin discernimiento. Pues si analizáramos esto desde una antijuricidad, si en vez de analizar esto como una antijuricidad objetiva y se exigiera una antijuricidad subjetiva, ¿qué pasaría? Y no tiene discernimiento, y entonces no solo no habría antijuricidad, sino que tampoco podría haber factor de atribución subjetivo, porque para que haya dolo, para que haya culpa, esa persona tiene que saber lo que está haciendo. Claro, en realidad la norma no te... Si el código nuestro estableciera un sistema de antijuricidad subjetivo, Y sí, se acabó la historia. La objetivo, conducta claro. no es antijurídica porque la nena no entiende lo que está haciendo. Y si nuestro Profe, código... A ver, Sol, dale. para mí el factor de atribución es objetivo por razones de equidad, porque la persona causa un acto involuntario, sin discernimiento. Bien. Sí, pero si nuestro Eso código está- exigiera, claro, si nosotros La hacemos... antijuricidad- Esto de antijuricidad subjetiva y objetiva es una evolución, podemos decir, que se ha Claro, tenido. y que... No es que hay supuestos concretos de norma en donde se exijan una y otra, en realidad tiene que ver con ¿Y esta cuál es la que idea, exige nuestro código? claro, tiene que ver con esta idea, con la posibilidad de pensar en una antijuridicidad de un sujeto que no es culpable, de un sujeto que no es imputable. Para eso creamos esta categoría de antijuridicidad objetiva, y está ampliamente aceptada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la forma de hacerlo responder es esto, viendo, comparando la conducta con la norma, como hubo un daño, se violó la norma, y con eso ya nos alcanza para decir que es antijurídico. Ahora, para trasladarle las consecuencias económicas del daño, falta algo más que el factor de atribución, que es el que decía Sol, creo, que es la equidad. ¿Cómo O sea, ahí define necesitamos el nuestro, 1150.
A mí se me cerró el código, pero ¿cómo define Profe, nuestro igual código? podría explicar mejor equidad, o sea, porque no llego a entenderlo Sí, bien. no hemos llegado a ver. Para, que todavía no hemos Ah. llegado a eso, pará, Perdón. no te nos avances. Entonces, está muy bien, si el código nuestro aceptara, o cualquier legislación, un concepto de antijuricidad subjetivo, el acto de una niña de 7, 8 años no es antijurídico. Y ahí se nos acabó el análisis. Chau, no podemos seguir analizando. Pero nuestro código, como decía Pablo, superó eso. Entonces ahora basta la contrariedad de la conducta o del resultado, porque ya vamos a ver cuando veamos algunas responsabilidades objetivas que la antijuricidad, la que no está en la conducta, sino que está, que está al final en el resultado, pero no les voy a complicar con eso ahora. En ese caso, sí, la conducta es antijurídica. Después tenemos que buscar en el ordenamiento jurídico también si esa conducta, si se le puede atribuir responsabilidad a la nena de 8 años o no. Entonces, para eso tenemos que saber si su acto, si va a responder por un factor subjetivo u objetivo. Si tuviera que responder por un factor subjetivo, esta nena de 8 años, ¿qué pasa? ¿Puede responder por un factor subjetivo? No, porque no hay imputabilidad de la culpa. Exactamente, porque no hay imputabilidad, no le podemos hacer el juicio de reproche, entonces se acabaría la responsabilidad. Pero nosotros en nuestro código tenemos el artículo que lo perdí, Pablo, 1750. 1750, De la equidad. que dice daños causados por actos involuntarios. El autor de un daño causado por un acto involuntario responde por razones de equidad y se aplica lo dispuesto por el 1142. Es que ya después lo vamos a ver. Entonces, en este supuesto, ¿la nena responde o no responde por este artículo, por el 1750? Sí, responde. ¿Están todos de acuerdo? A ver. Sí. ¿Sí? Bueno, digan todos, sí, estamos de acuerdo. ¿Y por qué están de acuerdo? Porque Gabriel responde está por razones de calladito. Y a ver, Sol, ¿por qué estás de acuerdo que la nena responde por este artículo? Porque justamente va a responder por razones de equidad por ser un acto involuntario. Bien. Porque no tiene discernimiento para... Entonces, Y entonces estamos descubriendo que el código te hace responder igual aunque tu acto sea involuntario. ¿Sí? Sí. Muy bien. muy bien. Y entonces el factor Ahora, ahí, profe, ¿es subjetivo u Ahí objetivo? sería objetivo. Objetivo. Muy bien. ¿Por qué? Porque prescindimos de la idea de culpa. Ujú. Porque si trajéramos la idea de culpa, no podríamos responder por los actos involuntarios, ¿sí? Como era antiguamente, en el Código de Vélez originario, no se respondía por los actos involuntarios. En el salvo enriquecimiento sin causa. En el Código de la 17711, la regla era que no se respondía, pero si se daban ciertas circunstancias, se respondía por razones de equidad. Y ahora, acá la regla es que se responde siempre, y que digamos, y que la persona que la persona que cometió el acto puede solicitar que se le reduzca esta indemnización por razones de equidad. Sería más o menos así. ¿Vieron cómo va cambiando la evolución? Y si responde por razones de equidad, ¿cómo se libera la nena? Los reventé con eso. El abogado de la nena que tiene que demostrar. ¿Quién es el abogado de la nena? Gabriel Arnold, vamos. Ya te estoy viendo, Gabriel, vamos. Hola, profe. Justo cuando prendí la cámara iba a decir lo que usted dijo que bueno, y ahora entonces ahora vos sos el abogado de la nena en derecho demandada. civil, Además de pedir que te claro, reduzca la indemnización por el 1742 y todo eso, la nena vos querés liberarla, vos querés que no responda. ¿Cómo hace o se podrá invocar un eximente acá o no? y en derecho civil se tiene que reparar el daño que se causó, ¿cierto? De forma patrimonial, solucionar ese conflicto, no tanto como en el derecho penal en el cual se puede liberar, se puede exculpar a alguien y puede nadie responder. En el derecho civil necesitamos que alguien responda, que alguien solucione este daño que se causó en el patrimonio de la otra persona. Entonces, tenemos que ver en qué grado se le puede exigir a esta niña, ¿cierto? Para que pueda solucionar y resarcir los daños que causó. Bien, pero ¿Pero si no vos pasaría sos, claro, pero si vos querés eximirla de responsabilidad o acreditarla eximente, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que tiene que probar
La causa ajena. la niña. ¿Cómo? La causa ajena. Que La ella no causa fue la que, ajena. por ejemplo, arrojó la piedra contra la ventana. La ruptura del nexo causal, también. Bien, perfecto. Que es lo mismo que causa ajena, otra denominación. Entonces eso, acuérdense ustedes, esa norma general la tienen en el 1722, que les dice que si es objetivo, donde entra la equidad, si es objetivo, la eximente es la causa ajena. Entonces, bueno, eso tenerlo en cuenta, que siempre les viene bien. Y acá uno habla de equidad, porque en realidad, fíjense, ¿por qué va a responder el autor si no sabía, no obró voluntariamente? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué? ¿Qué es lo equitativo o inequitativo? ¿Por qué hay que hacerlo responder al autor? Porque se tiene Si que él- reparar todo el daño causado. A acá ver. el daño es injustamente causado O injustamente sufrido. o injustamente sufrido. Yo quería que lo digan los chicos. Injustamente sufrido. Justamente eso. Acá en ver, todos los pues, objetivos, acuérdense que ponemos más la mirada en la víctima que en el dañador, que en el causante del daño. ¿Mm? Entonces, por esa razón es que el legislador traslada la consecuencia. Ahora, si yendo un poquito más adentro en esta equidad, o profundizando un poquito más, si ese niño tiene de patrimonio solo un automotor o es pobre. ¿Funciona igual la responsabilidad acá? ¿Saben, se imaginan cómo es esto del resarcimiento, la indemnización? ¿Tiene que reparar todo el daño? Acá fíjense ustedes que tienen una norma que da solución al tema tratando lo que se llama la atenuación de la responsabilidad. Digamos, el juez, al establecer la indemnización, va a tener en cuenta el patrimonio del deudor, es decir, del autor del hecho, las circunstancias del caso y la situación de la víctima. ¿Mm? Teniendo en cuenta esos tres elementos, el juez va a establecer la indemnización. Pero en el Código Nuevo, por regla, como decía Silvina recién, se responde por razones de equidad. En principio responde. ¿No? Bueno, pero me dijeron, Pablo, todo esto, Sí. cómo se libera. Acá, no sé, Gabriel. Sí, dijeron con la causa ajena, dijeron por ahí. Ah, ¿y qué quiere decir la causa ajena? Porque todo el mundo habla de la causa ajena, pero ¿quién me explica qué es demostrar la causa ajena? Por ejemplo, se le dice a la chica que ella tiró una piedra o que ella rompió el vidrio y ella demuestra que en realidad no fue ella, sino fue el perro de la vecina que se alegró al verla y rompió el vidrio. Muy bien el ejemplo. Porque, ¿qué pasa ahí? Yo siempre digo que la relación de causalidad es como un hilo. ¿Vieron como el hilo rojo? Pero bueno, este es el hilo rojo de los daños. Entonces, como un hilo que une el daño con el autor, es decir, con la causa del daño. Nosotros lo que tenemos que hacer es meterle un tijeretazo a ese hilo. Eso es romper el nexo causal, romper esa línea que une. Y o tenemos que trasladar el hilo rojo, ese que nos une, lo tenemos que trasladar desde la conducta, el hecho de la damnificada, en este caso la niña, lo tendríamos que trasladar al hecho del perro, que sería de la naturaleza, al hecho del perro, o a otro caso fortuito, o al hecho de un tercero, porque no se debe responder. Es decir, tenemos que demostrar que la causa del daño no está en el accionar de la niña, sino que está en otro lado, la causa. Es demostrar otra causa, por eso es causa ajena. ¿Ajena a qué? En este caso, al accionar de la niña, o ajena a la actividad, o ajena al riesgo o vicio de la cosa. Esa sería un poquito la idea. Bien, tengo unos dibujitos muy bonitos que después se los voy a mostrar, ¿no?, en esta clase, Pablo. Así que, pero bueno, entonces, ¿quién podría, no sé, al ser como alguna suerte de resumen, ¿entienden bien el factor de atribución? No sé qué otra cosa más no les queda claro del factor de atribución, subjetivo, objetivo. Profe, perdón, yo quiero hacer una pregunta.
A Pablo, muy bien, Pablo. Sí, Muy dale, bien. Yamila. Ok, gracias. Si bien hemos hablado del factor objetivo y bueno, ahí hemos, o sea, no, perdón, el factor subjetivo y se habló de que es por la reprochabilidad de la conducta y usted mencionó que que podría ser por dolo o por culpa. Pero al momento de hablar de la forma de eximirse, o sea, habló que frente a la culpa va a ser, nos vamos a eximir si se acredita la diligencia debida, pero en caso se tratara de un caso por dolo, ¿cuál sería la forma de liberarse ahí? Claro, no Muy bien existe. tu Está muy pregunta. bien. Muy buena Porque tu pregunta, muchos, Yamila. es verdad, ¿De dónde muchos, sos, Yamila? ¿Para qué tengo que preguntar? ¿De dónde sos que tenés? está bien, ahora empieza la parte. Pero que tengo los detalles de lo Ella te quiere los detalles. Intruso en Tenés el una espectáculo. tonada tan bonita. De Perú. Ah, muy Ah, bonita muy tonada. bien. Bien. Nos gusta, sí. Bueno, ahora podemos seguir. Muy bien. Nos gusta saber Muchas, de la gente, bien. claro, muchas veces se pone, lo hemos visto en las mesas que ponen la no culpa y el no dolo para acreditar, para liberarse de responsabilidad, del sindicato como responsable. En realidad, esta solución la tenemos en el mismo 1724, cuando el factor es subjetivo, va a alcanzar con que demuestre la diligencia debida. A él se le atribuye, nosotros decimos culpabilidad en general, pero también podemos acreditar que obró con malicia o con la intención de dañar, o con, como dicen en el dolo eventual, la manifiesta desinterés por los derechos ajenos. Pero la eximente ahí va a ser lo mismo, va a ser la diligencia debida. Si él acredita que fue diligente, conforme a la naturaleza de la obligación y a las circunstancias, se va a liberar. No existe un eximente no dolo. Va a tener que acreditar diligencia debida. ¿Mm? Perfecto, muchísimas gracias. Está bien. Muy bien. ¿La estás grabando vos? No, estaba grabando. Ludmila, no. Sí, yo estoy grabando. Cuando termine, la subimos al link de YouTube. Canal de YouTube. Dale, jodan, porque me la están haciendo. Sí. Bien, Bien. bueno. Otra pregunta más. ¿Algún profe quiere agregar algo? María Verónica, que te veo tan callada, Leandro. Raúl estabas, no sé si seguís estando. Pasó, pero se fue, me parece que vino y estaba se fue. caminando cerca y pasó. Claro, exactamente, vio luz y entró. Seba Márquez, ¿nos querés contar algo desde la realidad? Desde la jurisprudencia, a ver. Porque él es la realidad. El derecho vivo. El derecho vivo, muy bien. El derecho vivo. ¿Me escucha bien ahí? Nosotros acá no jugamos a derecho vivo, ¿eh? No. ¿Me escuchan bien ahí? Quieto. Sí. Sí, se escucha. Ah, bueno. Hay un caso que se me está ocurriendo que donde podemos ver factores, distintos factores objetivos, cómo funcionan. Silvina ahí dijo un caso de una chica que con un cuchillo daña a otra. Supongamos que esa chica está en la escuela. Esperen que voy a conectarla, me voy a quedar sin batería. Dale, enchufa. Esa chica está en la escuela, entonces, supónganse en un recreo, una chica daña a la otra. Tenían 7 años, 8 años. Es un acto involuntario desde el punto de vista de la niña, ¿no es cierto? A ver. Sí, es un acto. Acá puedes contestar. Muy bien, Gabriel, ¿o no? Bien, es involuntario. Esa niña, el abogado de la niña dijo, se puede liberar a la niña de esa responsabilidad fundada con factor objetivo, fundado en la equidad, demostrando causa ajena, dijo, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Bueno, y la escuela, que también tiene una responsabilidad objetiva, ¿puede decir que es una causa ajena? No. No. ¿Por qué no sería causa ajena? Supongamos que la otra, la niña dañada, fue la que la agredió previamente, entonces esta niña, la niña que tenía el cuchillo en su mano,
fue un reflejo, una reacción. ¿La escuela responde o no responde? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, responde, porque Debe tiene- responder. El daño fue causado dentro del establecimiento. Claro, ahí es donde se ve una diferencia, que es porque, que Silvina lo mencionó, que dijo la responsabilidad del establecimiento educativo, que se va a ver más adelante, es una responsabilidad más agravada, requiere caso fortuito. Entonces, que es una de las 3 causas ajenas, ¿no es cierto? Entonces ahí no hay causa ajena, o sea, hay causa ajena, pero no hay caso fortuito porque no es un hecho de la naturaleza. Sino, sí, hay otros que los explican que está dentro del riesgo de la misma actividad educativa o del quehacer de los alumnos. ¿Me explico con el ejemplo? A ver, esos niños. Profe, una pregunta. ¿Ahí se podría invocar, digamos, un factor de atribución subjetivo a algún profesor, digamos, al profesor que que sea responsable de esas niñas en ese momento? Porque, o sea, digo, en el sentido de que no hizo la diligencia debida. A ver, me está gustando, a ver cómo es eso. Vos decís que además de demandar, atribuir responsabilidad al establecimiento educativo, ¿qué pasa con el maestro, el profesor que estaba cuidando el recreo, por ejemplo? Sí. Buena tu Había ido a fumar la maestra. Había ido a fumar. ¿Qué? Había ido a fumar hacia una orilla y, Mira qué lindo y todos los marcadores descuidando a que sus tiene la alumnas. candela. ¿Qué? Todos los marcadores que tiene la candela, qué lindos. Yo tengo colores pasteles. Para mí que tiene la cara nuestra del otro lado y las va marcando. Yo también tengo, es que Tenés no puedo, pastilla, si no. tengo también, mirá. Ay, sí, Bien. es hermoso. Es muy lindo el verde, sí. Bueno, eso es lo que decía yo, que si no se le puede poner un factor de atribución subjetivo a la maestra que está a cargo en ese momento por no realizar la diligencia debida que sería cuidar a los niños. Se me ¿Y ocurre. qué te parece a vos? ¿Qué te Que parece, sí. Candela? Ajá. Que sí se le Nada, puede. nada lo impide. Uno por el régimen común se puede ir contra cualquier persona, pero tengo que acreditar lo que dice el 1724. 49. La omisión de, no, el 17, bueno, el 1724 si quiero demostrar la culpa, tengo que decir que hubo una omisión de la diligencia debida, de acuerdo a la naturaleza y circunstancias, y listo. Y ahí Porque ese responde. caso que vos nos has puesto, Cande, muy bien puesto, sería un caso de responsabilidad directa, es decir, cuando eso se llamaba antes por responsabilidad por el hecho propio. Y el 1749 te dice sujetos responsables. Es responsable directo quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado por acción o por omisión. Claro. Entonces, acá en este artículo encontramos la responsabilidad personal, digamos, o directa. Entonces, la maestra, que por acción o omisión permite que se cause un daño, en este caso a lo mejor sería porque omitió, puede ser por omisión o por acción, cualquiera de las dos, va a responder. Y la norma no nos dice cuál es el factor, pero en siempre, generalmente cuando la responsabilidad es personal, el factor es subjetivo. Acá, cuando hablamos del incumplimiento de una obligación, ahí tienen que distinguir para buscar el factor de atribución entre obligaciones de medio y resultado, que no lo van a poder hacer cuando el daño provenga de la órbita extracontractual. Entonces tiene un poquito esa complejidad, pero está bien. Entonces la maestra va a responder a título de dolo culpa, y lo que te decía Pablo, por el 1744, el niño, o la niña en este caso, 24, deberá probar la omisión de la diligencia debida. Claro. Profe, le hago una pregunta. El ejemplo que dio Candela, entonces los padres de la niña que sufrió, bueno, este cuchillazo, por ejemplo, en el 1773, que nos habla de la acción contra el responsable directo e indirecto, el directo sería el profesor que estaba a cargo y el indirecto el establecimiento educativo. No, más complicado. ¿El 17 Bueno. cuál decís vos? ¿17? 73. No, la acción contra el responsable directo o indirecto, que puede ser conjunta o
Sí, claro, eso está más relacionado con el supuesto de si estamos frente a una responsabilidad directa o indirecta claro. en la del establecimiento educativo. Pero Mira, bueno, sí. niño va a responder siempre por su hecho propio, por la responsabilidad directa, porque ella es la que causa el daño. Y a ver, Bien. ¿por qué habitualmente no Y se...? el establecimiento educativo, bueno, más complicado, porque en realidad no está dentro del capítulo de la responsabilidad por el hecho del otro, que sería, si no está fuera. Entonces ahí se podría entender que en el caso del establecimiento educativo, por la responsabilidad especial que tiene, responde de manera directa, pero lo cual no le quita responsabilidad a la maestra si también ha causado el daño, ojo. Y aún el establecimiento educativo podría ser demandado como principal por el hecho del dependiente. Es decir, ¿Y ya los vamos padres? y los padres, tenemos todo un problema ahora con los padres. Problema. Tenemos un problema porque yo antes con el Código Belén me hubiera animado a decir que sí, que los padres podían ser demandados. Pero ahora, en este código, que para eso lo vamos a invitar al profesor Leiva, que le ha escrito sobre esto, el código da a entender que habría transferencia de la guarda y que eso libera a los padres, porque puede ser de manera transitoria. Según creo que el profesor Leiva dice que para él lo mismo responderían los padres, creo que fue eso lo último que me dijo. Así que lo vamos a invitar para que nos cuente eso el profesor Leiva. Muy bien. Como ven, en factores de atribución Estoy se de les acuerdo con abre... el profesor Leiva. ¿Estás de acuerdo con el profesor Leiva? Sí, estoy de acuerdo. Para mí los padres deberían seguir respondiendo. No, en teoría sí, el tema es que si pueden responder dentro del sistema del código. Claro, o qué significa transitorio. Claro. Significa O sea, como ustedes van viendo, chicos, la dejarlo. responsabilidad siempre se juega de la misma manera. Con esta charla van viendo cómo nos vamos ya metiendo. ¿Sí? ¿Quién habla? La Cande. No, Janina. Janina, muy bien, dale. Janina, Sí. adelante, Janina. Janina, ¿qué pasó, Janina? Janina Mateo. está silenciada. Perdón, ahí, a ver si se me escucha. Ahora sí. Ahí sí. Perfecto, Janina. Perdón. Es que con el celular es medio difícil. Que en el caso de lo de la responsabilidad de los padres, si por ejemplo en vez de un cuchillo fuera un arma y el arma fuera del padre, ¿eso no implicaría la responsabilidad del padre directamente por el hecho de mantenerlo o dejarlo al alcance de la niña? No necesariamente, porque ahí ya vamos a ver que cómo interviene el arma en la causación del daño. Eso, no sé si era responsable penalmente, pero acá la causa adecuada del daño no está en el riesgo vicio del revólver, sino que está en el niño que acciona el revólver. Entonces la cosa es utilizada de manera dócil pasivamente, claro. y tendría una intervención meramente pasiva. La causa De todas adecuada formas, lo mismo parece que no responden los está padres. en la negligencia de los padres en dejarla, porque en relación de causalidad, y con esto ya creo que les reviento el cerebro, en relación de causalidad, la causalidad adecuada se piensa con principios de regularidad y como muy estadístico. Entonces uno se pregunta en la relación de causalidad si, según el curso natural y ordinario de las cosas, tal accionar es idóneo para provocar un resultado. Entonces la pregunta sería acá, si según el curso natural y ordinario de las cosas, que un padre deje mal guardado un arma, puede llegar a matar a una persona, o mata a una persona. Y la respuesta va a ser que no, me parece. En cambio, si yo me pregunto si según el curso natural y ordinario de las cosas, un niño acciona un revólver y mata a una persona, me va a contestar que sí. Siempre este es un criterio, este análisis se hace con un criterio de objetividad como de una suerte de hombre medio. No, porque no con un criterio subjetivo, porque nos mezclaríamos con la culpa. Entonces, regularmente, normalmente, lo que mata es disparar, no dejarla mal guardada. O no sé si coinciden conmigo vos, Seba. Porque es complicado el análisis y la relación de causa. Ustedes, si van a ver... ¿Fuera por el dueño de la cosa? ¿Qué? ¿Dispara y la responsabilidad por el dueño de la cosa? Claro, hay Sí, varios pero ¿cómo casos interviene la cosa? ¿Y activo pasivamente? Y si le dispara, cuando le dispara la cosa
La cosa responde actúa dos activamente. Yo tengo el revólver, digo, revólver dispara y el revólver dispara. Aprieto el gatillo. Hay casos de donde se ha responsabilizado al Estado por ser dueño del arma. Claro. Pero ¿por qué ahí? Porque ahí vamos a la responsabilidad del dependiente y el Estado lo obliga en todo momento y lugar a aportarla. Pero acá es interesante, porque pónganse en otro ejemplo, ¿qué pasa si el arma hubiera explotado? No sé si pueden explotar las No, armas. se dispara sola puesta arriba del escritorio. O se en la dispara mesa, sola. Se dispara sola. Se dispara sola porque Ahí está tenía un claro, defecto de y fabricación. te vas con cualquier el cosa. dueño. ¿Ahí qué contra el pasa? dueño. ¿Ahí hay intervención activa o pasiva? Algunos de los que ya han rendido que están acá, Sol. Sol, ¿no? A ver. ¿Es lo mismo que yo accione el gatillo de un arma? Yomar, también ya rendiste vos. ¿Es lo mismo que yo accione el gatillo de un arma a que el arma esté arriba de mi escritorio y explote o se dispare sola? Y maten, las dos matan en este caso. ¿Cómo interviene la cosa en un caso y en otro respecto de mí? A ver, ¿qué les parece? Si yo disparo, ¿quién mata? ¿El arma o yo? La persona que apretó el gatillo. Muy bien, Tomás, no digas que maté yo porque es feo, pues soy la profesora. Muy bien. La No, persona y si el arma se dispara explota sola, ¿quién mata? yo creo que sería responsable. No importa, O pero sea, ¿quién mata ahí? dependiendo igual, capaz de esa arma había que hacerle algunos controles y no se le hicieron, entonces ahí puede ser responsable el Estado, que era la persona que... Está divina el arma, y la tengo acá y explotó. La persona que vendió el arma, se puede ir contra la persona que la vendió. Pero no, a ver, no importa contra quién vamos, después vamos a ver, pero estamos viendo quién puso la causa de la muerte. Cuando yo disparé, vos me dijiste que sin duda la puse yo la causa de la muerte, porque yo dije, quiero matar al Pablo, le disparo y lo mato. Pero ahora estamos con el Pablo no virtualmente, pónganle, tengo la acabo de comprarle el arma, la tengo acá arriba de la mesa y pum, explotó, el Pablo se muere. ¿Quién mató al Pablo? Ustedes piensen en el enlace causal, en el de la conducta entre el daño y la conducta, el que gatilla el arma. Y el enlace causal en el otro caso, ¿cómo sería? ¿Cómo y es es que no hay conducta, entonces... No hay conducta, claro que no hay conducta. Perfecto, Tomás, y ese es el punto clave de la cuestión, no hay conducta. Pero hay un enlace, porque la pero hay un persona está muerto. muerta. Claro. Pablo sonaste. ¿Quién se hace cargo del muerto? Claro. ¿Quién puso la causa de la muerte de Pablo? En el primer ejemplo todos tienen clarísimo que yo, y en el segundo, ¿quién lo mató? El arma, pero no se sabe quién. El arma, ¿qué te dice? Que esa es una relación de causalidad hasta física. Lo que pasa es que el derecho muchas veces no sigue las causalidades físicas, pero en este caso, el que lo mató es el arma, el vicio o riesgo del arma lo mató. Es el hecho de la cosa. Es el hecho de la cosa. En vez del hecho del hombre. ¿Por qué? Porque en este caso no intervino el hombre, o intervino inmediatamente, o intervino de una manera pasiva. En cambio, en el primer ejemplo... Iban a tener una hermosa clase de 2 días de daño por la intervención de cosas. No, claro, este tema lo vamos a ir perfilando después. Esto es un avance para que vayamos... El dueño guardián. Claro. Es como para dejarles picando la cosa y el cerebro y que vayan pensando. Ustedes hacen siempre ese enlace causal y ahí es donde les va a dar quién responde o cuál es el factor de atribución. Claro, lo que pasa que a veces para poder entender un poquito de factores subjetivos hay que, y de factores objetivos tenemos que ver un poquito, también meternos un poquito en la causalidad, porque la responsabilidad, cuando a uno le llega un caso, no me llega todo bonito, mira, factor de atribución, llega un caso, como ustedes agarren cualquier caso donde haya un daño en el diario, o cualquier accidente de tránsito, y no llega bonito, puro, factor de atribución, es un lío lo que llega en realidad, tanto al abogado como al juez. Entonces, bueno, uno tiene que ir como desmembrando, ¿sí? Profe, igual no sería por el 1757, ¿no sería también responsable la persona? Sí. Claro, pero después vamos a hacer primero vamos a hacer la relación de causalidad, nos va a dar el autor, y ahí vamos a ver, bueno, decimos, el daño lo causó el riesgo o vicio de esta cosa. Claro. Y ahí vamos a ver
aquí, responde? aquí en el derecho se la indica como responsable. Si ahí el derecho nos va a decir, mire, el responsable en el riesgo o vicio de la cosa es el dueño o el guardián. ¿Sí? Bien, perfecto. Y bueno, Y ahí vamos la a ir conducta es avanzando con estos irrelevante. conocimientos, porque no es fácil, esto no se puede pretender aprenderlo en un minuto. No, ¿no? por eso. Pero Por ustedes eso ven vamos que a con dar este tema se disparan todos los supuestos especiales, vieron, educativo, padres, etcétera. Claro, y Se todo lo disparan mismo. todos los casos. Porque Claro, ustedes sabiendo, aplican esto. Sabiendo esto, pueden manejar, y sabiendo eximente y factores de atribución, pueden manejar tranquilamente todos los supuestos especiales. la clave en esta materia está en dominar, manejar a la perfección los 4 presupuestos de la responsabilidad civil y el tema de la acción civil y penal que nos va a dar la doctora Kemmelmacher. Con eso ya tenemos para armarlo. Después, si la responsabilidad principal es de una manera o de otra, la de los padres de una manera o de otra, no importa, Pero porque saben tenemos la cómo base de funciona. la responsabilidad civil. Con eso nadie nos puede mover, por eso es clave que ustedes tienen que dominar los presupuestos. Y el tema del daño que van a ver con Sebastián el martes, vamos a ver ese caso práctico, también lo vamos a pensar de esta manera, para ver quién reclama y por qué reclama, porque no cualquiera puede reclamar los daños, y no cualquiera puede reclamar cualquier daño, y qué tengo que probar y qué no tengo que probar. Y eso es re importante, y ese caso que van a ver con Sebastián, es un caso que hemos ido perfeccionando con los años, que todo ese caso empezó con un examen en el Consejo de la Magistratura, que pues bueno, lo hemos ido adaptando y demás. ¿Qué es lo que van a hacer en la práctica? Por eso nos interesa este juego de poder charlar y que ustedes puedan ir viendo y pensando como abogado y cómo armar una demanda de daño y perjuicio, porque la idea de que, es que ustedes salgan de responsabilidad civil con una mera idea de por lo menos cómo armar una demandita de daños y perjuicio, un accidente de tránsito. Entonces, bueno, después también vamos a ir a preguntándole, por ejemplo, a algún abogado importante como el Leandro o a Raúl o cualquiera, cómo arman una demanda de daños y perjuicios, cómo la piensan, y nosotros le contestamos con Sebastián cómo la pensamos nosotros cuando la resolvemos. Pero primero nos gustaría, pero eso, bueno, lo vamos a ver más cuando terminemos los presupuestos y veamos responsabilidad por las cosas, después vamos a pensar en los accidentes de tránsito. Pero, o buscamos buenos abogados, porque buenos jueces sobramos, ¿no es cierto? No, pero buscamos buenos abogados que nos cuenten Sobran los buenos jueces. cómo plantean la audiencia final y todas esas cosas. Eso está bueno. Y tienen la defensora también. De La pobre y defensora, ausente. mirá, Claro que De sí. pobre y ausente. Claro que Ahí sí. los va a defender. bueno, la defensora, ¿te acuerdas que hicimos una clase re linda con la defensora? Trae Qué su bueno. amiga, porque en la teoría del caso ya estamos. Bien, bueno, ¿Cuál? entonces, no sé si es una pregunanta final, porque yo creo que ya es hora de ir a Ya es tomar, hora de- a merendar, dirían en la escuela, ¿no es cierto? Con carozo y nariz. Tomar. Coquetá. La merienda, tocamos el timbre. Bueno, chicos, nos vemos el martes a las Bueno, nos 15 vemos. y el miércoles a las 15:30. Acuérdense Bien. de leer el caso. Lean el caso, lean los artículos del Ahí se código van y si, viendo. sí. Sí, y publiciten la de Kemmelmacher, la clase. No, de que la semana Melmagia viene. full, tenemos A que tener full los todo. 100 cuadraditos acá, porque si no, ¿qué va a pasar? No sabemos. Sanción. Bueno. No, pero los que tengan los nombres de cuadraditos tienen puntos extra. Sí, le damos Vamos a una. anotar todos los cuadraditos. Bien, chicos, Bueno. bueno.